Les habla Jorge Risco y esto es Terapia Urbana. El día de hoy vamos a conversar con César Rivero respecto a la geopolítica venezolana. Y esto porque por las últimas 2 décadas se ha venido produciendo una revolución con serias connotaciones y afectación a la libertad individual como resultado de un movimiento interno que en el tiempo ha ido migrando a ser y convertirse en un problema regional, donde ha obligado a miles y miles, si no millones de venezolanos a migrar a países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Pero vemos que recientemente están participando actores que son líderes y potencias mundiales, como lo pueden ser Rusia, Estados Unidos y China. Por lo tanto, vale la pena analizar el contenido de esta triple participación de estos líderes respecto a una posible o a una probable solución que puede ocurrir en el corto plazo y lograr que Venezuela vuelva nuevamente al sendero de la vida democrática latinoamericana, como es el deseo de todos. César, gusto tenerte nuevamente en la plataforma de Terapia Urbana. Así es, Jorge, un placer para mí también. Tenemos una inquietud muy grande y esta inquietud está relacionada con la geopolítica y la actual crisis en Venezuela. ¿Cuál sería tu parecer respecto a este tema? Bueno, es un asunto complejo, tiene varias aristas que tratar. A nadie le ha parecido que ha sido un tema, digamos, fácil de resolver. Tenemos un tema interno que es la lucha por la democracia, la libertad de expresión, la libertad de desplazamiento. Pero también vemos actualmente que hay otros actores que están obviamente muy inquietos, como el Grupo de Lima, el grupo que quiere conversar con ellos, que es México, Uruguay y otros países. Y también están las grandes potencias. ¿Qué rol estarían cumpliendo todos estos actores? Evidentemente hay un gran conjunto de países que están interactuando acá. Unos son los principales, los afectados, digamos, alrededor de Venezuela, el mismo Venezuela, por supuesto, y los que están alrededor de Venezuela. Efectivamente es una cuestión de geopolítica que afecta a la región y entre esos países están los a los cuales los venezolanos han emigrado por la crisis en Venezuela. ¿Pero qué podríamos esperar? Porque hay un tema que hay que resolver, hay hambruna, hay desatención médica, hay migración, pero las fuerzas internas parecieran no estar llegando a ningún lado. Pareciera que la solución viene por una fuerza externa. ¿Cómo conjugamos todo esto? ¿Quiénes son los grandes actores? ¿Quiénes son los, como dicen en Estados Unidos, los principales players? Bueno, efectivamente, no se revelaron sino hasta último momento. Durante las personas que hemos seguido este tema, visualizando videos, diferentes opiniones de personas expertas en este tema, no habían tocado el tema de los actores fundamentales que ahora se da. Fundamentalmente estoy hablando de las 2 grandes potencias entrando como en una nueva guerra fría, ¿no? Es Estados Unidos y Rusia. ¿Qué buscaría cada uno de estos actores? ¿Y qué rol cumpliría China en todo esto también? Exactamente. Ahí omitimos a China, pero fundamentalmente China es una potencia que está invirtiendo en muchos países, en el África y en América Latina. Es un rol comercial de inversión que ellos tienen debido al rol que están jugando en la economía mundial. Pero en el caso de Estados Unidos y de Rusia, salen a tener preponderancia últimamente debido a que hay una intervención de Rusia ya abierta en las noticias con la llegada de aviones, ¿no? Puede ser con armamento y también asistencia militar. No podemos detallar, pero sí, eso se da. Venezuela tiene una deuda externa de $90,000 millones con China, que se la va a pagar vía entrega de petróleo por los próximos 25 años. Pero por lo que tú mencionas, Rusia tiene una creencia de $17,000 millones basado en armamento, pero me imagino que el rol de Rusia es distinto al de China. Rusia me imagino que busca posicionamiento en la lucha de poder global. Exacto, como tú lo has dicho. Llegamos a esa conclusión en estos momentos con este problema de la crisis de Venezuela, que es muy larga por supuesto, pero llegamos a este momento con la intervención de Rusia, no por un factor, yo opino, no por un factor de querer entrar
acabar con las riquezas que hay en Venezuela, sobre todo la petrolera, sino más que todo hacer como una contraparte del juego geopolítico que tienen ambas potencias a nivel mundial, tanto Estados Unidos como Rusia. En este caso, Rusia no le interesaría demasiado jugar con las reservas petrolíferas, sino con una demostración de poder, tal como lo ha hecho Estados Unidos, pues a nivel mundial, cerca del ámbito también geopolítico de Rusia. Entonces los rusos evidentemente están jugando la contraparte, quizá para buscar equilibrio o balance ahí, en el caso de Venezuela, a través de Cuba, ¿no?, que es su aliado fundamental. Por lo que tú dices, entonces, Rusia es la amenaza al patio trasero de Estados Unidos, descuidado por décadas. ¿Es esto correcto? Por supuesto, sí, es correcto. Y hay que ver que Estados Unidos lamentablemente está tomando una reacción tardía a este fenómeno. Y tardía, digo en ese sentido, porque ya el problema de Cuba se le escapó de las manos, y al no atender ese problema, pues se le viene ahora el problema de Venezuela, en la cual hay una injerencia cubana ahí que nadie puede discutir, y lógicamente Rusia apoyando atrás a lo que puede hacer Cuba en Venezuela con respecto a esta intervención que quiere Rusia, que no es básicamente, es una intervención de preponderancia, casi es como una segunda guerra fría. Yo veo siento que América en su conjunto, ¿no?, el continente americano tiene una riqueza natural que la entendemos como la más rica del globo. Por lo tanto, la potencia que se ubique y controle las áreas de influencia de esta riqueza natural es el que va a sobrevivir más tiempo. Entonces, Estados Unidos tendría algún interés también particular en, más allá de la democracia cubana, más allá de la libertad de expresión venezolana, más allá de la libertad de movimiento de otros países socialistas, pero Estados Unidos tiene un rol también de ir pensando en esa geopolítica de más largo aliento, de acá a 30, 50 años. Creo que, todos los países desarrollados y potencias mundiales tienen políticas de largo plazo, eso es evidente, ¿no? Y de hecho, la respuesta es sí, pero, digamos, ¿cómo están jugando los Estados Unidos esa geopolítica que a mi parecer se ha quedado sin aire? O el dicho dice que mucho abarca, poco aprieta, porque Estados Unidos está manejando geopolítica a nivel global y interviene en áreas donde cercanas al ámbito de acción de Rusia, la guerra del Golfo, en Irak, etcétera. Hay muchos ejemplos que están cercanos al área de influencia. La última es la guerra de Siria, la de Ucrania, también para la salida de la península de Crimea. Hay muchos temas en los cuales, y a Pakistán, donde ya pues Estados Unidos hasta tiempo, ¿no? Entonces hay que ver que a Rusia, para hacer balance, me parece que la política de Putin en este momento es ver por qué lado también puede manejar influencias que afecten a Estados Unidos, o decir que jueguen la contraparte, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Dicen los cubanos que cuando la situación es complicada la definen como un arroz con mango. Creo que nos hemos olvidado de un tema que, a mi modo de entender, es el arroz con mango, y es la diplomacia. En la Organización de Estados Americanos, OEA, está representado Venezuela por un representante de Guaidó. A 3 horas en automóvil en Nueva York, en la Organización de Naciones Unidas, está representado a Venezuela por un representante nombrado por Maduro. Nadie parece manejar esto. Entonces, esto no tiene una solución diplomática. Entonces, la siguiente pregunta es, en esta geopolítica, ¿existe la posibilidad de, finalmente, la ley del mazo? Si se entiende la ley del mazo como una política agresiva, contundente, muchos factores están impidiendo que eso se resuelva de esa manera. El hecho de que los mismos venezolanos están trabajando, los venezolanos en exilio en Estados Unidos, etcétera, y los que apoyan pues el grupo de Guaidó, están trabajando para que haya una solución que ellos llaman bajo el argumento constitucional, y eso ha sido explicado muy bien por un personaje que ha sido ex embajador de Venezuela en la ONU, se llama Diego Farria. Entonces él ha explicado bastante bien ese tema, con todos sus detalles, qué es lo que podría pasar en adelante. La vía diplomática pareciera que, como he mencionado hace unos minutos,
no está funcionando. Vámonos ahora al camino político interno de Venezuela, que es la conversación, el diálogo, los acuerdos entre el actual gobierno y el gobierno de transición, que parece que tampoco está funcionando. A nivel de geopolítica, tenemos 3 actores, cada uno con un sentimiento: el chino el comercial, el ruso el de posicionamiento, ideología, y el de Estados Unidos, patio trasero y recursos naturales a futuro. Pero entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo encontramos una solución? Porque yo considero que si el día de hoy se siente Estados Unidos a conversar con Rusia, en realidad eso no es diplomacia, eso se llama repartición. Entonces no sé cómo conjugar estos escenarios de geopolítica versus repartición. Bueno, no sabemos qué podría pasar si Rusia y Estados Unidos se sientan a negociar sobre este asunto del manejo de quién tiene más peso en la geopolítica mundial. Te doy esto, tú me das esto, no sé cómo sería ese arreglo, si llegan a un arreglo, ¿no? Pero evidentemente puede ser una situación en la cual se manejan esos temas y pueden llegar a ser muy importantes para la solución final de este problema, porque como tú dices, no ha habido pues soluciones diplomáticas. La opinión, por ejemplo, de Diego Arria ha sido que evidentemente se ha iniciado una guerra fría, ¿no? Y lógicamente piensan que podría darse una transición pacífica con elecciones libres, creíbles, dice él, ¿no? Donde la comunidad internacional le acompañe en este proceso, ¿no? Es decir, los venezolanos están con una ilusión de que el propio, digamos, movimiento venezolano interno resuelva este conflicto con presión, etcétera, para que lleguen a unas nuevas elecciones y haya una solución pacífica en Venezuela. Y al parecer, como tú dices, no se está dando. Ya hemos visto muchas noticias últimas en las cuales las presiones de Guaidó pues no dan un resultado concreto, y más parece un empate todo el tiempo, en la cual no se sabe para dónde esto puede virar. Yo te suelto una última reflexión para conocer tu opinión, porque me es tremendamente importante. La parte interna venezolana pareciera que no está funcionando. Desde el momento que el señor Guaidó hace pocos días mencionaba que en el último levantamiento no pudieron ellos ir más allá con la toma del puente Altamira porque su propia gente le falló. Entonces tenemos que ir al frente externo. Suelto la inquietud. ¿No será que tendrán que sentarse los 3 grandes actores globales y entre ellos ponerse de acuerdo? Vamos a poner un escenario. Tú, China, no te preocupes, tu petróleo está garantizado por 25 años, lo que se comprometió Maduro. Tú, Rusia, no te preocupes, yo no te molesto más en Crimea y te voy a dejar construir el oleoducto para que lleves tu petróleo a Alemania y que ahí se redistribuya a Europa. Pero a mí, déjame América Latina, porque ahí está mi espacio natural y, obviamente, entre comillas, los recursos naturales para el futuro. ¿Qué piensas al respecto como reflexión final, César? Sí, es una posición de especulación, por supuesto, pero el meollo del problema está en dónde se van a sentar. Si no resuelven eso en la ONU, ¿en dónde lo van a resolver, no? Tiene que haber un escenario donde estas 3 potencias se pongan de acuerdo, porque, como tú dices, en la parte de la política interna no hay ningún avance, dado que Rusia sostiene a Maduro en el poder, y podría utilizar toda clase de recursos, y de hecho ya lo está haciendo con las Fuerzas Armadas, y no lo va a soltar así nomás, y eso se ve. Entonces, evidentemente que se sienten, sí, a discutir. Lo que tú has dicho también es correcto, y mi opinión coincide con la tuya. Lo que podamos saber después, con otros países que puedan que están afectados, como los que están recepcionando emigrantes, ya tendrán que ajustarse a lo que estas potencias decidan, y ahí termina el pleito. Eso es todo. No van a poder hacer más, porque ni Bolsonaro no quiere intervenir, Colombia tampoco va a intervenir jugándose una posible intervención rusa, y nadie quiere un conflicto armado acá por todos los afectados que están alrededor de Venezuela. Así que ahí queda el tema. El tema va a ser que tenemos que esperar hasta que esto se dé
por la presión de todos los actuantes en esta crisis, que ya no es una crisis que involucra solamente el Patio Trasero o la región latinoamericana, es una crisis que ya está desbordándose y con preocupación a otros sitios, más amplios, ¿no? Más global, digamos. Por eso me queda claro que no lo van a resolver en el puente de Altamira como la última sonada, por decirlo. Yo creo que este es un tema que, como tú bien dices, César, y creo que es muy importante lo que tú mencionaste, finalmente es un tema global, porque hay actores y potencias globales que están el día de hoy con distintos intereses, que terminan de manipular todo el escenario interno, ¿no? Debo hacer un comentario final. Acá hay un grupo de Lima, la ciudad donde vivimos además, pero cuando tú ves las cartas y los enunciados y los acuerdos que toman, en realidad no difieren uno de otros. Entonces, en las finales no deja de ser pues un lindo ejercicio teórico, diplomático, y no tiene ni un efecto. Por lo tanto, lo van a tener que resolver los tres grandes árbitros de la FIFA, por decirlo menos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, como te manifiesté antes, esa es la conclusión de esta primera parte en que hemos tomado, digamos, este tema, ¿no? Y eso es lo que realmente se debe quedar como un título para la próxima vez que toquemos este tema, ¿no? Te quiero comprometer para dentro de un par de semanas volver a conversar nuevamente sobre la situación de Venezuela y la geopolítica global, para analizar qué avances han habido las últimas semanas, a ver si estaríamos repitiendo lo que hablamos el día de hoy o si podemos añadir nuevas circunstancias o acontecimientos que nos vayan a hacer pensar en una dirección opuesta. Quisiera contar con tu participación, César, y agradecerte que ha sido muy interesante, y siempre muy agradecido por que siempre colaboras con esta plataforma de terapia urbana.